Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Capítulo 5 y cargadísimo de información. Vamos a hablar hoy del alivio, alivio que está sintiendo el gobierno de Javier Milei después de una semana, créanme, muy pero muy difícil a nivel económico, cambiario y social. Vamos a hablar de la marcha de los jubilados, por supuesto, y del nombre de Patricia Bullrich, detrás del cual hay una sorpresa inesperada. Conectado con eso, la aprobación del decreto de necesidad y urgencia por el Fondo Monetario Internacional, muchas explicaciones que se necesitan y qué significa para todos nosotros. Y una mala y una buena para La Libertad Avanza, la inflación y el PBI. Y atención, porque va recalentándose la campaña electoral, sobre todo en la que vamos a llamar la madrecita de todas las batallas, la ciudad de Buenos Aires. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. El oficialismo de La Libertad Avanza está realmente aliviado. Ese es el concepto que utilizan en los pasillos del poder, muy particularmente en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, en estas horas, después de una semana realmente difícil para el oficialismo. Y tengo que hacerles acá un contexto necesario sin el cual no se entiende nada de lo que está viviendo Javier Milei y sus más cercanos. El oficialismo está acumulando desde hace algún tiempo muchos goles en contra, podríamos decir. La polémica por el discurso en Davos, ¿se acuerdan? Generó una marcha antifascista y puso a muchos en el oficialismo realmente con los pelos de punta. La designación de los jueces de la Corte Suprema por decreto y después el rechazo de la licencia de Ariel Lijo en su propio juzgado. Un megacorte de luz. El allanamiento a los primerísimos involucrados por el CryptoGate, aparte de que este tema de la criptomoneda Libra no se fue, por supuesto, del panorama de las noticias. La polémica por el DNU para tratar de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la oposición diciendo esto tiene que ser vía proyecto de ley. La inflación que no termina de ceder. El desastre de Bahía Blanca que hizo movilizar a todo el oficialismo y un par de conflictos vinculados también con Santiago Caputo. La interrupción de una entrevista televisiva que generó mucha controversia y el cruce con Facundo Manes, el diputado libertario, aquel 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Fíjense, les mencioné una decena de situaciones que hacen que el gobierno esté todavía descolocado. Así que necesitaba un respiro. E insisto, después de una semana muy complicada, muy delicada, empezó a sentir el alivio. El primer alivio llegó gracias a que La Libertad Avanza terminó consiguiendo en estas horas que se confirme la vigencia del decreto de necesidad y urgencia para poder generar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este prestamista de última instancia. Esto significa que le presta a los países cuando ya no saben a quién pedirle y que no nos podemos sacar de encima desde hace muchísimos años. Bueno, la Cámara de Diputados le terminó dando los votos a La Libertad Avanza con un apoyo bastante variopinto. Obviamente que votó a favor el oficialismo, pero también votó a favor el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Innovación Federal, una parte de lo que se llama Encuentro Federal y también, y ahora me voy a meter con esto, diputados aliados a distintos gobernadores. Ojo, algunos cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Te va a sorprender. El momento de la votación que despertó tanta algarabía oficial fue este. Están todos logueados. Tiempo. 129 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. La Libertad Avanza entonces logró juntar esos 129 votos positivos que anunciaba el presidente de la Cámara, Martín Menem, gracias a distintos apoyos muy variados, por supuesto, que dejan algún dato que no tiene que perderse entre tanta información que anda circulando. Hay que decir que hay 4 diputados que responden al gobernador Raúl Jalil, que de hecho en estas horas estuvo reunido con el jefe de gabinete Guillermo Francos, que ayudaron al oficialismo. También hay que decir que un diputado santiagueño que responde a Gerardo Zamora, muy cercano al
al peronismo y particularmente hoy a la líder del PJ, a CFK, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, que también terminó ayudando a los libertarios. Hay un diputado chaqueño que también terminó ayudando a los libertarios. Y hay una entrerriana que también terminó ayudando a los libertarios. Fíjense cómo, y esto hay que decirlo, el oficialismo está logrando sus objetivos más difíciles. Y acá voy a hacer una autocrítica. Yo siempre fui de los que pensó que por la cantidad de votos que La Libertad Avanza y particularmente Javier Milei había obtenido durante las elecciones generales de 2023 y le iba a ser difícil sacar sus leyes más complicadas teniendo menos de 40 diputados y menos de 10 senadores. Sin embargo, con mucha astucia política, y acá me planto y lo voy a admitir, el oficialismo libertario está ingeniándosela para lograr sus cometidos. Sacó la ley bases con esfuerzo, pero la sacó. Sacó el mega DNU con esfuerzo, pero lo sacó. Y ahora saca otro decreto de necesidad de urgencia que le permite endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Hay que admitir, esta es para sacarse el sombrero. Ahora, llegado a este punto, necesito plantearles una pregunta realmente clave. ¿Por qué el gobierno mandó al Congreso un decreto de necesidad y urgencia y no respetó una ley que se votó durante la gestión de Alberto Fernández y en la época en que Martín Guzmán era el ministro de Economía, que estipuló con bastante sensatez que cualquier nuevo endeudamiento de la República Argentina tenía que pasar por el Congreso a través de un proyecto de ley y no utilizar la herramienta del decreto? Pero sobre esa polémica, el uso del DNU, se instala otra polémica. ¿Sabes cuál es? Que en ese DNU no se detalla ningún tipo de pormenor sobre el acuerdo con el fondo. No dice el monto del préstamo, no dice el interés de ese préstamo, no dice el tiempo final de ese préstamo y faltan la mayor parte de las condiciones que el fondo le va a imponer a nuestro país, a la República Argentina. Te tengo que dar la primerísima explicación de índole política sobre por qué se utilizó un DNU. Porque con el aval de una sola cámara, de las dos, en este caso fue la Cámara de Diputados, es suficiente para dejar firme cualquier decreto. Esto lo estipuló en su momento Néstor Kirchner cuando era presidente y le terminó dejando un regalo a lo largo del tiempo a alguien tan disímil de ideología y que seguramente no llegó a conocer como es Javier Milei. Los decretos de necesidad y urgencia en la República Argentina funcionan así. Con que uno lo avale, el decreto está vigente. Y como ya lo avaló la Cámara de Diputados, el decreto ese termina vigente. Ahora el gobierno tiene las manos libres para terminar de negociar con el Fondo Monetario Internacional y esto obviamente supone un alivio enorme para la administración libertaria que viene mostrando la necesidad de tener solidez en los mercados y sostener su política económica y cambiaria. Esta semana tuvo que responder Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Incómodo seguramente esta pregunta que yo ya planteé. ¿Por qué, Toto, un decreto? ¿Por qué no está la parte técnica en el DNU? Bueno, porque la parte técnica típicamente es algo que negocia el Ejecutivo. Siempre, en realidad, digamos, nunca estos acuerdos pasaron por el Congreso. Esto es nuevo a partir de Humano. Claro, pero igualmente aún, en ese sentido, lo que se aprueba es la aprobación del crédito público. Lo que es los detalles del acuerdo, eso es parte de, digamos, de la confidencialidad del acuerdo. ¿Y está definido el monto ya? No, el monto lo define el directorio del fondo. ¿Cuándo? Cuando convoquen al directorio y el directorio es el que define el monto. Nosotros genuinamente no lo sabemos. Eso es lo que dice el actual ministro de Economía de la Argentina. Pero agarré mi celular, abrí el WhatsApp y le mandé un mensajito al ex ministro de Economía de nuestro país, que es Martín Guzmán, que impulsó una ley que hoy se conoce, como les contaba recién, como Ley Guzmán. Te pregunto a vos también, Martín, ¿por qué el oficialismo libertario usó un decreto? Hola, Nacho. El gobierno mandó un DNU básicamente para eludir al Congreso y el ministro Caputo confesó la razón. No es un tema de urgencia, es un tema de que no tiene los votos en el Senado, según su percepción, según la percepción del gobierno. No hay ninguna urgencia desde el punto de vista de los procedimientos, porque tarda más o lo mismo el directorio del FMI en aprobar un acuerdo entre un gobierno y el staff del fondo que el tiempo que le toma al Congreso argentino tratar ese proyecto. Hay un antecedente de esto que es el año 2022. Tardó una
semana menos el Congreso en tratar el acuerdo para refinanciar la deuda que tomó Macri que lo que tardó el directorio del fondo en aprobar ese mismo acuerdo. Esto va a traer enormes problemas y muchos vamos a ver esto como un acto ilegítimo, como una deuda ilegítima. Bueno, la grieta detrás de los decretos de necesidad y urgencia evidentemente queda planteado, pero el oficialismo ya pasó esta polémica de largo. Déjenme contarles un datito de color que creo que les va a gustar. Para que ese decreto de necesidad y urgencia sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional llegara al recinto, a la Cámara de Diputados, antes tuvo que juntarse la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que a su vez tenía que definir quién era su presidente. ¿Y quién fue elegido? Oscar Sago, del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo. Y como los votos estaban justos, lo tuvo que apoyar Leandro Almirón, de La Libertad Avanza. ¿Le suenan estos dos apellidos? Sago, Almirón. Almirón, Sago. No es una dupla ofensiva de algún equipo de fútbol de la República Argentina. Son los dos que ahora terminaron unidos a la fuerza, pero que se habían cagado a trompadas en el recinto la semana anterior. Increíble. De todas maneras, aprovechando ya no la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, sino la sesión en la Cámara Baja, Almirón y Sago y Almirón terminaron haciendo las paces y hasta Almirón le dijo a Sago si no le daba un pico. Sí, escucha. En virtud de lo que ocurrió el otro día, le pido, a fin de que estemos todos de acuerdo, que le pida disculpas públicas al diputado Sago en este momento, así podemos continuar, que es lo que piden todos. Pero por supuesto que lo voy a hacer, pero usted cree que yo tengo... Hágalo y continúa. Señor presidente. Hágalo y continuamos, diputado. Señor presidente, ante todo, soy argentino, patriota. No me importa lo que ustedes piensen. ¿Saben lo que voy a decir? Acá hay alguien cerebral. No voy a dejar guiarme por las pasiones ni por las especulaciones de ustedes. Sago, perdón a todos ustedes. Piensen en la Argentina y en los que están afuera, carajo. Que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aún cuando los intereses generales de la patria sean mucho más importantes. Sago, ¿qué querés? ¿Que te dé un pico? Sago, querido. ¡Amigo! Bueno, más allá de este momento cargado de emotividad, podríamos decir, no se lo tomen literal, obviamente que es un chiste, hubo una polémica dentro del recinto de la Cámara de Diputados que vale la pena destacar. Se filtraron audios de Martín Menem, que tenía que liderar, como siempre, la sesión en la Cámara Baja, donde le pedía a los libertarios complicar esa sesión que iba a terminar, ahora lo sabemos, con la aprobación del DNU para el acuerdo con el FMI. Escúchalo a Menem. En todo momento, 4 personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no es momento, pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando, nada de algo pacífico, Queda claro, ¿no? Picos, audio filtrados, trompadas la semana pasada, Marcela Pagano agarrando un megáfono para insultarse mutuamente con el propio Martín Menem, el Congreso como una reducción a escala de cierta descomposición social que se huele hace tiempo en la República Argentina, mientras muchos estaban preocupados por lo que podía pasar en estas horas afuera del Congreso por una nueva marcha de jubilados, enseguida lo desarrollamos, la verdad que el verdadero circo y la verdadera batahola se dio adentro del Congreso. Es realmente increíble. Y les traje hoy, porque esto se llama Los Pasillos del Poder, otro dato de color que también siento que les va a gustar. Es un dato que escribió hace unos días mi amiga y colega Luciana Geuna, que narró que Lorena Villaverde, que es una diputada de Río Negro, le recomendó a todos los integrantes del bloque libertario, teniendo en cuenta que hay tanto lío adentro del Congreso, que hicieran terapia de constelaciones para sanar su mente y que había que limpiar energéticamente las bancas y que de hecho sería mejor que el bloque se reuniera en otro espacio físico porque el que ocupan, dice esta diputada, está muy intoxicado. No pude chequear si lo hicieron o no lo hicieron, pero el dato es fantástico. Seguimos. Les decía al principio que el gobierno está aliviado, principalmente por lo que pasó adentro del Congreso, pero tengo que marcar lo que pasó afuera del Congreso. Más allá de que la última marcha para pedir por el haber de los jubilados se desarrolló, por suerte, en calma, el gobierno mostró que se quiere endurecer después de la anterior marcha que tuvo jubilados, hinchas y barra bravas. Claro,
Una marcha, acá lo venimos diciendo, con un reclamo de fondo hiper legítimos. Los jubilados están cobrando hoy cerca de 350.000 pesos en mano, con un bono congelado en 70.000 pesos desde el inicio de la gestión libertaria. Pero para vivir, a pesar de que cobran 350 lucas, necesitan 1.200.000 pesos. Bueno, esa marcha, la del miércoles anterior, terminó mal porque un grupo súper violento que efectivamente existió fue a desvirtuar todo lo genuino que ese movimiento podía tener. Y en el medio hubo un operativo policial destinado a demostrar que el Estado tiene efectivamente el control de la calle, pero que dejó imágenes para el olvido. Entre ellas, ya se habló hasta el hartazgo, le reventaron la cabeza a un fotógrafo que se llama Pablo Grillo y que todavía en este momento, cuando estás escuchando Los Pasillos del Poder, sigue peleando por su vida. Quizás en ese contexto, y perdón que me fui un poco para atrás, pero necesitaba repasarlo, muchos estaban consultándose para sus adentros si Patricia Bullrich podría llegar a perder algo de peso interno en el gobierno libertario. Bueno, yo siempre fui de los que pensó que no. Pero si no me crees, escuchalo a Javier Milei en los últimos días en Expo Agro, en este evento vinculado con lo agrario, diciendo: los buenos son los de azul, o sea, los policías. Dejé para el final algo muy concreto, que es el tema de seguridad, porque no casualmente mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno, que era en materia de seguridad el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul, y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos, y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República, porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes. Yo solo estoy en el medio. Antes de seguir escuchando a Milei, escuchá también a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Las cosas entre los dos hace tiempo que no están para nada bien, pero nadie se esperaba que ella fuera tan lejos y casi que defendiera a la marcha de los jubilados. Como abogada siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer a las puertas del Congreso de la Nación y en las zonas aledañas, tiene que expedirse la justicia. Por supuesto me solidarizo con todos los heridos, sean de aquellos que fueron a manifestar como principalmente también de quienes son las fuerzas federales que también ponen el cuerpo en situaciones que son de mucha violencia. Así que a todos los heridos mi apoyo, y por supuesto espero que de esto pueda ser resuelto como ¿Es una violencia que busca atacar al gobierno, creo que? No, simplemente creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender ninguna. ¿Lo que pasó dentro de Villarruel? Bueno, retomamos la voz de Javier Milei, que, insisto, por si alguno tenía una duda, recontra mega bancó a su polémica ministra de Seguridad. También quiero agradecer la presencia de la doctora Patricia Bullrich, que vino a acompañarme a esta exposición, y por su enorme trabajo sosteniendo y defendiendo los valores de la República en todos terrenos que ello lo requiera. Así es que mi agradecimiento a la doctora Bullrich por acompañarme. Patricia Bullrich, hiper respaldada por el primer presidente liberal libertario de la historia. Y un dato, adelanto, exclusivo de este podcast, Los Pasillos del Poder. No solo no va a perder poder Patricia Bullrich, sino que están preparando todo para que Patricia Bullrich deje formalmente el PRO, su partido, el partido por el que fue candidata a presidenta, y se afilie a la Libertad Avanza, que se convierta oficialmente en una persona que forma parte del círculo libertario ya con los papeles firmados. Por supuesto, será una nueva voltereta de Patricia Bullrich en su extensa y cambiante carrera política. Lo último para terminar este capítulo, porque estuvimos hablando mucho de barra bravas. Hay dos problemas para el oficialismo. Primero, que denunció que había barras en la primera marcha, la más violenta, que confirmaron que no son barras y que no estaban presentes en los alrededores del Congreso en esa fecha. Son Gastón Ruiz y Leandro Capriotti, que ya presentaron pruebas de que en los momentos de los desmanes estaban en su trabajo y registrados en cámaras de seguridad. Y después,
El segundo problema tiene que ver con que Sebastián Pareja, que es el armador de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, territorio por supuesto fundamental para ganar cualquier elección, tiene vínculo cada vez más aceitado con algunos personajes que tranquilamente por sus movimientos podríamos calificar de barras. Anoten este nombre: Fabricio Martínez. Es un barra brava de la Ferrere que ahora es el responsable de la tercera sección electoral, muy populosa por cierto, de La Libertad Avanza. ¿Cómo van a explicar esto? Y ya que estamos haciendo referencia a la marcha para mejorar el haber de los jubilados, evidentemente subió tanto la tensión social que, atención, se despertó la CGT, la Confederación General de los Trabajadores, que terminó adelantando que va a convocar un paro de 24 horas. Va a ser el tercero que le hacen a Javier Milei como presidente de los argentinos, siempre aclarando, por supuesto, que genera mucha polémica el hecho de que no le hicieron cero, nada a Alberto Fernández, a pesar de todos los problemas que tuvo en distintas índoles. Si nada cambia, el tercer paro general de la CGT en esta etapa libertaria va a ser el próximo 10 de abril, pero otro adelanto de los pasillos del poder: sé de excelente fuente que el gobierno nacional va a hacer todo lo posible para juntarse con los líderes de la CGT y tratar de desactivar esta medida de fuerza. Cambiamos de tema y llegamos a otra pregunta también muy pero muy relevante. Mientras todo esto que les vengo contando sucede, ¿la economía cómo está? Bueno, hay que decir que mientras se estaba intentando aprobar el decreto de necesidad de urgencia para tener un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, hubo mucha tensión en los mercados. De hecho, entre el último viernes y el siguiente lunes, el Banco Central de la República Argentina entregó cerca de $600 millones que se usaron para intervenir en el mercado cambiario. Para que vos te des una idea, entregó en pocos días un monto mayor a lo que necesita Bahía Blanca, por ejemplo, para ser reparada al menos en parte. Es una corrida cambiaria que ahora amainó, que nadie quiere llamar así, pero que estiró la brecha de las cotizaciones oficiales y paralelas a cerca del 20%, y esto generó, por supuesto, mucha fiebre en la Casa Rosada. Estuve revisando un estudio privado de la consultora Opina Argentina que no se publicó, pero que pudimos obtener para los pasillos del poder, donde esa consultora le pregunta a la población, es una encuesta nacional, cómo cree que estará su situación económica personal en los próximos meses. Y el 45% dice que su situación personal va a estar peor. Pero hay más, le preguntan a la gente qué piensa que va a suceder con la inflación en los próximos meses. Y el 42% dice que la inflación va a aumentar, contra un 33% que dice que va a disminuir y un 22% que dice que va a seguir igual. Le pregunté a Facundo Nejamkis, el director de Opina Argentina, ¿qué significan estos números, Facundo? Hola Nacho, ¿cómo estás? Bueno, mira, te cuento. Estos gráficos lo que están señalando es que desde el mes de enero y en forma consistente, aunque no acelerada, existe una caída de los indicadores positivos en relación a la percepción sobre la evolución de la economía, es decir, sobre el futuro, si vos vas a estar mejor o no vas a estar mejor, sobre el precio del dólar, si va a aumentar o si se va a mantener estable, sobre la inflación, si va a incrementarse o se va a mantener igual. Esto no significa que nada de eso vaya a pasar, sino simplemente son las percepciones de los argentinos sobre el futuro. ¿A qué lo asocio yo? Lo asocio, evidentemente, hay sensaciones en relación al estado actual de la economía que señalan eso, y también las dudas que existen en los expertos y las discusiones que hay acerca de las consistencias o no del programa económico. Bueno, independientemente de estas apreciaciones, hay dos datos económicos para destacar. Uno es malo para el gobierno y otro es bueno. Voy a empezar por el malo, que es que la inflación en febrero fue 2,4%. Así, en los primeros 2 meses de 2025, los precios treparon 4,7% y hay un alza del 66,9% en los últimos 12 meses. ¿Por qué digo que es malo para La Libertad Avanza? Bueno, porque el número de enero había sido 2,2%. Así que la inflación saltó un poquito y se espera que en marzo
marzo pueda pasar algo parecido. El dato bueno para el oficialismo tiene que ver con el PBI, el Producto Bruto Interno de la República Argentina, que termina cayendo 1,7% en 2024, durante el primer año, por supuesto, de Javier Milei, según informó el INDEC, pero hablamos, si bien de una baja mucho menor a las previsiones oficiales, privadas y hasta de organismos multilaterales. Hay muchos sectores que están muy pero muy mal. Por ejemplo, la construcción cayó 17,7% interanual, o el comercio mayorista, minorista, cayó 7,3% interanual, pero hay otras actividades económicas que están compensando esta caída. Por ejemplo, las que tienen que ver con la agricultura, la ganadería, la caza, que subió 31%, o la explotación de minas y canteras, 7,4%, por supuesto justificadas por el boom de desarrollo del sector oil and gas. Último tema, se acercan las elecciones y tenemos cronograma electoral confirmado. Las legislativas nacionales, las que vamos a utilizar para renovar el Congreso, van a ser el domingo 26 de octubre. Hay que decir antes del 7 de agosto cuáles son las alianzas electorales y hay que empezar la campaña el día 27 de agosto. Pero quiero hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires como la madrecita de todas las batallas. Claro, la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires, esa que tiene casi el 40% del padrón electoral. Y nunca le habíamos prestado demasiada atención, salvo que seas porteño, a cómo se llena de legisladores la legislatura de la capital federal. Pero están empezando a revelarse nombres de candidatos tan importantes que estas elecciones realmente se pusieron jugosas. Y además se pusieron jugosas porque el PRO, que es quien gobierna la ciudad a través de Jorge Macri, y la Libertad Avanza, van a medir fuerzas por primera vez en esos comicios locales, los de Cava, que van a ser ya mismo, a la vuelta de la esquina hasta la fecha, el 18 de mayo. Jorge Macri no cerró con la Libertad Avanza no cerró con Jorge Macri, por eso Macri necesita un nombre fuerte para encabezar su boleta para la legislatura porteña. La candidata puesta es María Eugenia Vidal. Qué percorso, ¿no? Salió de la ciudad de Buenos Aires, se fue a hacer la leona en la provincia de Buenos Aires y ahora volvería a un puesto relativamente menor de vuelta en la capital. Necesita nombre fuerte también la Libertad Avanza, por eso se rumorea, pero no está confirmado, que el candidato podría ser Manuel Adorni. Dejará la vocería presidencial para poder ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. Yo sinceramente tengo mis dudas, pero sé que por las dudas y ante la ausencia de fuertes candidatos están testeando a otras personas bastante famosas. Por ejemplo, a Nick, el humorista, o por ejemplo a Pierpaolo Barbieri, el número 1 de Ualá, o por ejemplo, a este lo conoces seguro, a Iván de Pineda, el conductor televisivo que no para de viajar. Le mando un abrazo, que es un gran amigo y un gran valor. Bueno, por ahora esos tres dijeron que no al convite y no quieren ser candidatos libertarios. Hay que seguir de cerca también el factor Ramiro Marra. Era, por supuesto, libertario de la primera época, pero fue echado después de una pelea con Karina Milei. ¿Va a jugar o no va a jugar como candidato? Porque, ojo, ahí le podría sacar público a los que coinciden ideológicamente con el oficialismo. Y me estoy quedando sin tiempo, pero quiero hacer rápidamente un minuto de silencio. Bueno, un minuto es un montón. Pero terminó de morir en la ciudad de Buenos Aires Unión por la Patria. ¿Se acuerdan, no? Es el sello peronista con el que gobernó Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la etapa anterior. Bueno, Leandro Santoro va a ser el primer candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires, pero ya no va a usar el sello Unión por la Patria, sino que va a usar un sello que se llama Ahora Buenos Aires. Y esto lo habíamos confirmado. El que va a ser candidato también para integrar la legislatura de la ciudad es su exalcalde en 2 oportunidades, Horacio Rodríguez Larreta. Esto desilusionó a todo el oficialismo del PRO, que tenía la esperanza de poder bajarlo de las listas o llegar a algún tipo de acuerdo. Es por eso que ahora le están pegando con un caño y dice que elige traicionar. Larreta, por supuesto, 22 años de trabajo dedicados juntos a transformar la capital, y que su candidatura solo es funcional al kirchnerismo y a la Libertad Avanza. Salió con todo Larreta y dijo que en las calles de la capital, ¿cómo es? ¿Hay olor a pis? Vuelvo porque hay olor a pis. ¿Hay olor a pis? Hay olor a pis en la ciudad.
No lo digo yo, no lo huelo yo solamente. Hay olor a pis, la ciudad está más sucia, en la ciudad hay menos policía en la calle, está más insegura. No hay una obra grande que se haya lanzado, Carlos. Eso es la ciudad que tenemos hoy, por eso quiero ser candidato. Vamos a seguir de cerca qué pasa en la que a partir de ahora llamo la madrecita de todas las batallas. Y no me voy a olvidar de la provincia de Buenos Aires. Por ahora hay primarias confirmadas el 13 de julio, pero Axel Kicillof las quiere suspender. Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, que en estas horas volvió a hablar, en este caso en el Congreso de su partido, del Frente Renovador, tienen algunas charlas por delante para saber cuándo se vota, si se vota con paso o las terminan bajando y si se vota todo junto, es decir, para llenar la legislatura bonaerense y los candidatos al Congreso Nacional en la misma fecha o no. Les prometo una exhaustiva data de todo esto más adelante porque es muy relevante siempre hablar de la provincia de Buenos Aires. Y ahora sí, así hemos llegado al final de una nueva edición de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Todas las semanas nos zambullimos en la rosca local, así que en @NachoGirón me pueden ir haciendo llegar comentarios sobre si hay temas particulares sobre los cuales les gustaría hablar en próximas ediciones. Gracias por acompañarnos, gracias por hacernos crecer, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.